Vamos a comenzar. Vamos a orar. Señor y Dios, te agradecemos en esta noche por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte, de crecer en ti. Gracias, Señor, por tus cuidados y tu protección. Te ruego, Señor, tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, para los que están por llegar, para los que estarán en línea, Señor. Que tú sigas bendiciéndonos, usándonos para tu honra y tu gloria, ayudándonos a crecer espiritualmente, que podamos, Señor, disfrutar de avanzar en lo espiritual y ayudar a otros a hacerlo también. Pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cierra los ojitos y aparece, y abro los ojos y aparece Susi. Cerramos los ojitos y aparece otra persona. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver estamos hablando acerca de la oración. Prácticamente lo que vamos a ver hoy es la conclusión y ya luego vamos a poder pasar hacia otras partes. Y vamos a ver hoy entendiendo cómo Dios responde a la oración. Usualmente cuando hablamos a otros de la oración o cuando nos han hablado de la oración, Dios responde, Dios da tres tipos de respuestas. ¿Cuáles son? Primera, a veces no. A veces no, empezó por la negativa luego. A veces sí. A veces sí. ¿Y otra? Espérate. Espérate, esa es la otra. Vale. En realidad, espérate, ¿no? Podemos pensar que en realidad el espérate es no, y a veces pensamos que la respuesta no es una respuesta, pero es una respuesta a la oración. A veces Dios dice no, y al final de cuentas esa es su respuesta. O sea, sí, Dios contestó a la oración, pero nos dijo no. Y eso es algo que es raro, pero sí pasa. Bueno, es propio, bienvenida. Entonces, tenemos formas de... algunas veces Dios nos va a tener esperando. Lucas capítulo 18, versículos 2 al 8. Lucas 2 al 8. Probablemente es la más común. No es 2, es 18, 2 al 8. Lucas 18, 2 al 8. Susi. Lucas. Había en una ciudad un juez que temía a Dios y respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: haz la justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque temo a Dios y tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, gracias. Cuando Dios le dice Dios tiene a una persona en espera, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere que aprendamos? Confiar en él. Confianza. ¿Qué más?
Sería bueno hacer un marcado con las palabras que pueden pasar. Confianza, perseverancia, otra cosa que a veces nos ayuda cuando oramos constantemente y la respuesta es un espérate. Empieza con D y termina en dependencia. ¿Cuál es? Dependencia, dependeré. Hay veces que la respuesta no es inmediata. Y cuando no es inmediata, está enseñándonos algo. Y cuando estamos motivando a una persona a orar, a un discípulo, a nuestro amigo, a nuestra amiga, estamos invitándoles a orar y la respuesta parece tardarse. Bueno, eso es algo muy importante. No es que no quiera contestar, no pueda contestar, no está diciendo que no. Simplemente es la oportunidad que tenemos de desarrollar confianza, de desarrollar perseverancia y de desarrollar dependencia, especialmente en una sociedad que nos enseña que las cosas son rápidas. Y hay veces que pensamos y que todo debe de ser lo más rápido posible, especialmente cuando tenemos esa manía de hay una decisión importante que hay que tomar y oramos por ella un día antes y queremos la respuesta luego, no va a suceder. En realidad, si ya sabemos bien una decisión a futuro, bueno, hay que estar perseverando en oración. A veces se va a complicar, a veces las cosas se van a complicar, en lugar de que parezca que Dios está resolviendo nuestra petición, parece que está al revés y se complican las cosas. Vamos a pensar en un personaje de la Biblia que aunque era la voluntad de Dios que pasara cierta cosa, se complicó y tardó varios meses, pero se puso fea la cosa. ¿Se acuerdan de un personaje así? Era la voluntad de Dios. No, Jonás era es el ejemplo de otra cosa. Pero hay una persona que las cosas se pusieron feas, pero entre que se cumplía la voluntad de Dios, y ese periodo, Dios les enseñó cosas a él y a toda esa gente. ¿Eh? Moisés es el ejemplo de se complica todo. Es más, hasta les ponen más ladrillos y luego empiezan las plagas, pero la voluntad de Dios era que salieran de Egipto. Esa era la voluntad de Dios. Y pudo haber hecho Dios, los pudo haber sacado de buenas a primeras, que llegara Moisés, ¿saben qué? Vámonos. ¿Pudo haber hecho eso Dios? Sí, pudo haber hecho, ¿sabes qué? Ve, párate en medio de la plaza y yo voy a hacer que el faraón se muera en ese momento y te dejen ir. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Decidió irse por el punto más complicado, pero tenía propósitos. Para Israel, para los egipcios. La ruta más corta para llegar a Canaán no era la que tomaron. Tomaron la ruta larga y terminaron enfrente del Mar Rojo. Con propósito. Entonces hay que alentar a nuestros conocidos amigos a perseverar en oración, especialmente cuando se tarda. Especialmente cuando las cosas inclusive se complican. Aún cuando parece que exactamente no va a suceder. Me acuerdo de Marta y María. Mandan a pedir a nuestro Señor Jesucristo que fuera a sanar a Lázaro. Él responde desde el principio la oración de ellas. Sí, se pone en marcha, pero ellas no lo ven. Eso es algo curioso. Ellas no lo ven, pero él se pone en marcha, pero se tarda. ¿Y qué es lo que ven ellas a simple vista? ¿Que Dios dijo? No, porque se muere Lázaro. Es lo que ven ellas a simple vista. Pero lo que no están viendo es que Jesús ya viene en camino y que se está tardando. ¿Por qué? ¿Qué necesitan saber ellas?
Que Jesús es la resurrección y la vida, y la única forma de que lo aprendan en la práctica es que Lázaro se muera. A veces Dios hace eso. Pum, viene un silencio absoluto, no estamos viéndolo y nosotros lo percibimos como un no. Nosotros lo percibimos como que ya Dios dijo que no, porque a pesar, hasta se puso, exactamente pasó lo contrario que nosotros pedimos. Y pasa. Y entonces sucede el milagro. Otra persona que le guardó silencio a Dios por mucho tiempo. Le pasaron cosas feas y casi 38 capítulos del libro es un silencio absoluto. Job. No hay, Job está peleándose con sus amigos, los amigos están discutiendo con él y Dios no dice nada. Nada en absoluto. Pero cuando habla, le enseña bastantes cosas. Entonces, uno tiene que ayudarle a y nosotros mismos tenemos que aprender. Creo que nosotros mismos tenemos que empezar aprendiendo para poder ayudar a los demás. Que hay veces que Dios guarda silencio, así, absoluto, y nos deja en esperando. Ahora, y podemos saber que Él escucha la oración, así que de antemano ya vemos las palomitas azules. Y ahí nos quedamos. Y a veces las cosas se complican. Bueno, Dios está enseñándonos cosas. No es que esté diciendo que no, es que está enseñándonos otras cosas importantes dentro de nuestra oración que necesitamos aprender. En ese lapso tenemos que estar atentos y ayudarle a nuestro amigo, a nuestra amiga que esté atenta, a que esté atento. Dios está haciendo algo para que aprendas algo en este tiempo de espera. Puede ser corto, puede ser largo, pero hay que aprovechar ese tiempo. Dios está haciendo algo. Entonces, cuando llegan las peticiones y la respuesta es espera, hay que ayudarles a que tengan confianza, perseverancia, completa dependencia. Dios está actuando, aunque no lo estemos viendo. Y a veces, aunque veamos que está actuando en sentido contrario al que nosotros estamos, a nuestra petición, como es el caso de Marta y María. Estaba actuando exactamente en sentido contrario y con un absoluto silencio. No les manda a decir, ahorita voy. No, él simplemente empieza a caminar, pero ellas no lo saben y se les muere. Entonces, sí está, para ellas es un rotundo no, pero nosotros viéndolo desde este lado del escenario vemos, sí les estaba diciendo que sí. Pero imagínense el sentimiento de Marta y María. Debió haber sido catastrófico ver a su hermano morir y enterrarlo, y que ya hayan pasado 3 días y de repente aparece. De repente aparece Jesús y entonces uno entiende más o menos la dinámica de ellas cuando empiezan a decirle, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y ellas no saben que en realidad estaba ahí, es Dios. Entonces, siendo Dios, eso es omnipresente. Luego vienen lo que más nos encanta cuando uno ora. ¿Cuál es la respuesta que más nos gusta? Nos encanta que uno ora y apenas va terminando uno la oración cuando ya vino la respuesta, o ese mismo día, o esa misma tarde, o en ese mismo lapso de tiempo, en un lapso muy corto, y no solamente responde un sí, sino además responde con de más, y uno se queda como que, wow, se sorprende uno mucho. Hay que ayudarles uno tiene que empezar con uno mismo, porque sí pasas, Dios sí contesta la oración, pero también a nuestros amigos hay que ayudarles a reaccionar bien en ese momento, a deleitarse en la respuesta y a dar gracias. Dios responde la oración, no hay duda. Hay oraciones que luego contesta y la gratitud es algo que se nos olvida muy rápidamente. Pero Dios sí contesta. Y hay veces que lo va a hacer, como les digo, de una manera sorprendente, a veces de una manera, no nada más sorprendente, sino hasta espectacular, y a veces hasta con detallitos. Y es muy bueno Dios. Me acuerdo de cuando iba a cumplir 30 años y que oraba, Señor, quiero algo especial para mi cumpleaños.
Me gustaría algo especial para mi cumpleaños. Y ese día me dio apendicitis y estaba en el hospital. En verdad era algo especial. Yo no fui específico. Ya después hubiera pedido unas vacaciones o algo, algo más específico. Pero yo pedí algo especial. Y ese día, ese 13 de noviembre, cumpliendo 30 años en el hospital, luciendo mi pulserita que decía 13 de septiembre del 2007, y la junté ahorita la tengo junta con la pulserita que pusieron cuando era bebé. Y se ven bonitas las dos. Dije, qué bonito regalo, Dios. Me dio Dios. Me mandó de vacaciones, un mes completito allí en mi casa. Dios contesta de maneras especiales. Hay que ser específicos, por cierto. Sí sean específicos. Yo sé que no estamos acostumbrados a ser específicos, pero soy un caso que les puedo decir, no fui específico y él me contestó, que yo no teníamos la misma idea de lo que era especial. Es otra cosa. Pero Dios dice que sí, y hay que dar gracias, hay que dar gloria a Dios, hay que hacer que nuestro amigo o nuestra amiga recuerde en su mente por siempre ese día. Que no se le olvide, Dios sí contesta. Y a nosotros es importante recordar esos días cuando Dios contestó una petición. Por eso es un poquito difícil, a veces no es, aunque no es necesario, pero a veces son difíciles esas peticiones especiales. Oran por la petición especial, pero luego el resto de la gente no sabe. Y contesta y pues la persona está agradecida, pero las demás personas no supieron que contestó Dios. Hay peticiones que podemos ser específicos y Dios va a contestar y hay que dar gracias y guardar en la mente. Y si un amigo llega emocionado, contestó Dios esa petición que yo tenía, hay que hacer todo para que ese momento sea memorable. Que siempre recuerde Dios sí contesta. Entonces, cuando viene una espera, hay que animarlos a depender de Dios, a perseverar, a confiar, a estar atentos. Dios está contestando de alguna u otra forma. Dios nos está dando algunas cosas para aguantar ese periodo de espera. Nos está enseñando algo, inclusive puede ser algo que nos va a ayudar a aprovechar mejor nuestra petición contestada. Entonces, a veces va a ser así. Cuando viene un sí, hay que hacer memorable ese evento. Que nuestro amigo o nuestra amiga nunca olviden que Dios contesta la oración. Pero ¿se acuerdan cuál es la que no nos gusta? El no. Esa es la que no nos gusta. Como lo vimos en la vez pasada y la experiencia de la iglesia durante este año, para muchos de nuestros conocidos de nuestra iglesia, familiares, que oramos por la salud de algún familiar y Dios dijo que no y se lo llevó. Son experiencias extremadamente dolorosas. Creo que de los nos, esos son los peores nos que nos podemos imaginar. Que queremos unas vacaciones y Dios dice que no, se pasa. Pero ver partir a un familiar o, o al familiar de un amigo que queremos, lo que sea, son cosas que no se pueden desear a nadie, es horrible y puede suceder. Y mucha gente ahí es donde se resquebraja su fe, se desanima, se desalienta, empieza a pensar, ¿para qué oro? ¿Para qué comparto mis peticiones si Dios no contestó? ¿Para qué? Precisamente, ¿para qué las compartí en la iglesia si toda la iglesia se supone que oró y Dios dijo que no? Y ahí es donde tenemos que hacer que recordarles varias cosas muy importantes a las personas. ¿Se acuerdan qué pasaje usamos? La vez pasada creo que lo mencionamos. Una es Romanos 8, que podemos usar como pasaje. ¿Qué nos dice Romanos 8? Clásico que les hacemos. Romanos 8, ¿qué? 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Luego seguimos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A veces tenemos que recordarles que Dios les sigue amando, que este acto que ese no de Dios no fue por falta de amor. Eso es importante. No entremos en detalles con este pasaje, porque a lo mejor la persona empieza a pensar, esto no es para todos, esto es para los que aman a Dios. Ese es un condicionante. Y empiezan a pensar, híjole, creo que y se empiezan a llenar de cosas. Es que yo tuve la culpa, es que yo no fui bueno, es que yo no hice esto. Y es horrible para esa persona, especialmente, y hay otros que llegan al otro, es que yo siempre me portaba bien. Procuraba seguir las cosas de la iglesia, venir a la iglesia, andar en la iglesia, hacer lo que era mejor posible, y de todas maneras pasó. Es muy difícil tratar estas situaciones, muy complicadas, como les digo. Otras no van a ser tan complicadas. Un empleo que Dios no concede, un carro que Dios no concede, una situación que Dios no concede, pues es normal y podemos ayudarles. Pero como les digo, creo que el punto máximo es esto, que nos enfrentamos a alguien, nos vemos a alguien que le pasó una tragedia. Me acuerdo mucho de esa persona que le golpeó la roja con su carro y estaba una persona que estaba ebria, completamente tratando de nos ayudar con la policía. Y yo decía, pues, estás ebria, entonces no. Pero empieza a platicar, empieza a decir, yo vengo de una iglesia. En una iglesia, daba clases de escuela dominical, participaba en rutas, evangelizaba, me involucré y de todas maneras mi esposa me dejó y se fue con mis hijos. Dios no me ama, no tiene caso orar, no tiene caso la vida cristiana. Se fue con una idea equivocada de que Dios contesta nuestras oraciones dependiendo de nuestra bondad. Es una idea equivocada, porque en realidad Dios contesta nuestras oraciones por los méritos de Cristo. Por eso terminamos en el nombre de Cristo. No es por nuestra bondad que Dios nos contesta, es por la gracia de Dios. Y a veces tenemos esa idea y muchos cristianos terminan las pruebas y pasa el no y terminan decepcionados, tristes, desanimados. ¿Qué otra cosa podemos decirles? Dios les ama, Dios es bueno. Dios es soberano. Versículo 9 del capítulo 12 de 2 Corintios. Segunda Corintios 12, 9. Sebastián. Bástate mi gracia. En realidad, yo sé, para una persona que no salva, pues es difícil. Y de plano, ahí es otro asunto. Estamos hablando del discipulado cristiano y discipulamos a hermanos o hermanas que Dios les ha dicho que no, desde cosas pequeñas hasta las grandes tragedias de la vida. En todos los casos, uno tiene que recordarles qué cosa. Dios realmente dice que no. Dice que no, pero ¿qué da a cambio? Gracias. A lo mejor hasta nos llega a pasar un día que tenemos que ir al médico porque nos sentimos mal y estamos orando y no queremos que nos den malas noticias y llegamos al médico y nos dicen
tiene usted esta enfermedad y no se le va a quitar. Podemos regresar todos decepcionados. Dios dijo que no tiene caso. O regresar recordando, bueno, voy a necesitar de la gracia de Dios. Uno diría, bueno, ¿es así de simple? No es así de simple en un sentido. No es algo que nosotros podemos darles a ellos. Es algo que tenemos que recordarles. No, nosotros no le damos gracia. Es Dios el que les da la gracia y necesitamos recordarles al hermano, a la hermana que oraron por mucho tiempo por su familiar y se murió. Bueno, recordarles, Dios te va a dar la gracia para soportar este momento difícil. Necesita de su gracia para consuelo. ¿Y por qué necesita su gracia? En primer lugar, para que no le consuma a veces el peso de la culpa. Para algunas personas el problema es que piensan, me pasó esto porque yo era así. Y a veces sí, a veces no. Ustedes a lo mejor ya tienen esa experiencia de que les pasa algo y por más de que revisan y revisan y revisan en su vida, no encuentran la causa. Bueno, es que no les pasó eso porque eran malos y Dios estaba enojado con ustedes. Por ejemplo, el caso de Job. Ustedes se van a encontrar, aunque Job realmente no es tan perfecto, pero piensen en Job. ¿Lo que le pasó fue por su culpa? No, lo que le pasó no fue por su culpa. Y de hecho el dolor que tiene es intenso. Se le mueren sus hijos todos de un jalón. Y pierde todo. Y su esposa le dice cosas feas y sus amigos lo insultan. Pero no fue su culpa. Y Job tiene que aprender de parte de la gracia de Dios a reconocer que Dios estaba haciendo algo con él. Entonces, así es una respuesta, es difícil y en verdad sí es muy difícil hablar con alguien que ha pasado por esto. Y si ustedes han experimentado esto también en sus vidas, porque a lo mejor no estoy hablando a personas que desconocen el tema por experiencia personal, pero por experiencia personal les puedo decir, cuando Dios dice que no nos regresa con las manos vacías. Nunca nos regresa con las manos vacías. Nos regresa con gracia de su parte para lo que siga, aun cuando sea largo. Había leído en un pasaje que el sufrimiento de Job, lo que le pasa a Job, fue de golpe o fue lento. Fue de golpe. Satanás sabía, a Job lo puedo lastimar si le pego de golpe. Pero no todos sufren así. Hay gente que no sufre todo de un jalón. Algunos que sí viven una tragedia, de repente un accidente, de repente una enfermedad rápida, algo así, pum. Pero hay otros que no. Hay otros que Satanás sabe, a él solo lo doblego lento. Un sufrimiento aquí, luego un sufrimiento aquí, o un sufrimiento que va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 años, 5 años. Él es paciente en ese sentido, más paciente que nosotros. Y sabe, nos puede doblegar nuestro carácter después de tener una enfermedad que dura toda la vida, de tener a un familiar que está enfermo por años, décadas, y doblega. Se doblega el cristiano al final de cuentas. Bueno, y por más de que oren, no hay una respuesta sí a esa petición. Nuestro familiar no se alivia del cáncer, no se alivia de la diabetes, uno mismo no se alivia de la enfermedad que tenemos por largo tiempo y el médico dice no se va a aliviar, no hay cura. Bueno, hay que recordar, Dios no nos manda con las manos vacías. Nos va a mandar con su gracia para soportar lo que esté por venir, lo que esté ocurriendo en ese momento, o lo que o el peso de tantas cosas que llegan a la mente. Entonces hay que animar a nuestros hermanos, especialmente, por ejemplo, los que perdieron un familiar durante todo este año horrible, difícil. Algunos perdieron familiares, pues hay que animarles a que puedan seguir orando. Si Dios les dijo que no los regresa con las manos vacías. Dios hizo algo en ellos.
Y obviamente la oportunidad de evangelizar, aunque es difícil evangelizar a alguien que no conoce a Cristo y que vive una tragedia. Es un poco complicado porque obviamente no podemos decirle tu familiar está con el Señor. A veces es muy difícil darle consuelo sin crearle falsas esperanzas. Es muy complicado, pero sí es necesario. Entonces, en conclusión en este aspecto, y bueno, hay que recordarles también, independientemente de las circunstancias, Dios sigue siendo bueno. No notamos a veces su bondad, pero Dios sigue siendo bueno. Entonces, en conclusión, la oración es una parte importante de la vida cristiana. No la podemos dejar de lado. Ya hemos visto lo importante que es que nosotros mismos estemos orando, motivar a otros a orar. Es muy importante. La oración es dada a la iglesia para recibir ayuda que necesitamos, para de tal manera que Dios se lleve toda la gloria que merece. Entonces, la meta de la oración no es que salgamos contentos de nuestra petición, sino que Dios sea glorificado, aún en los nos, aún en nuestra enfermedad, aún en nuestras debilidades, que Dios se lleve la gloria. Motivar una vida de oración es uno de los mejores regalos que le podemos dar a un amigo. Motivarlo a que ore y ser de ánimo para que ore es uno de los grandes regalos que podemos dar. Hay cosas que no podemos solucionarles. Nuestros amigos vienen con una petición, con una necesidad, y aunque quisiéramos, no tenemos a veces el dinero, no tenemos la sabiduría, no tenemos la fuerza, y lo único que tenemos ahí en ese momento es, vamos a doblar rodillas juntos y vamos a orar, y es el mejor regalo que le podemos hacer a ese amigo, a esa amiga que amamos y que estimamos. Ya hemos visto la importancia del estudio bíblico y hoy terminamos de ver la importancia de la oración. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Pues yo he pasado por varias dificultades, pero pues Dios, yo creo que en realidad, o sea, Dios revela a uno y no lo ve uno así, o sea, sin darte a entender qué pasó. Y así fue. ¿Algo más? ¿Una hora? Vamos ahora. Señor Dios, tú conoces los corazones de cada uno aquí, que han pasado por momentos difíciles, los que hoy están pasando por momentos complicados, los que en algún momento pasaremos por algún momento difícil. Señor, tú sabes nuestros corazones. Gracias te damos por las veces que has dicho que sí a nuestras peticiones, que definitivamente han sido muchas, y a veces tan espectacularmente has contestado que no queda duda que fuiste tú. También te damos gracias porque solamente es a través de tu Santo Espíritu que podemos cultivar paciencia y perseverancia cuando tu respuesta tarda. Pero aunque tarde, Señor, danos la confianza para saber que tú estás actuando, que tú estás haciendo algo, y aunque no lo vemos, estás haciendo algo. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en oración. También te damos gracias por las veces que has dicho que no, pero también nos has dado de tu gracia y nos lo has hecho saber y lo sabemos. Nos has dado de tu gracia para soportar el no. A veces son peticiones pequeñas, pero muchas veces esos nos duelen cuando la situación, cuando la petición era muy grande, y especialmente cuando no era para beneficio de nosotros, sino de otros. Pero te rogamos, Señor, que tú nos des de tu gracia, que también a nosotros como hermanos nos des de tu poder, de tu gracia, para poder animar a nuestros hermanos y amigos que durante todo este año y medio de la pandemia perdieron a alguien. Y aunque se oró por ellos, se buscó tu ayuda, tú decidiste otra cosa por ellos. Ayúdanos, Señor, a mostrarles que
Tú dijiste que no, pero no les regresaste con las manos vacías. Estás dispuesto todavía a derramar gracia en ellos para encontrar consuelo, paz, fortaleza y volver a empezar, volver a reconstruir sus vidas después de sus pérdidas. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos cuidado para cada uno, que podamos ir con bien a nuestros hogares. Te damos gracias por nuestra hermana Leticia, por Jocabet, Señor, que están entre nosotros. También te pedimos una bendición especial para ellos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.